Pillé a otra mujer con mi marido en una habitación de hotel, en nuestra cama. Era nuestro viaje de aniversario. Volvía del spa una hora antes. Eso era lo único que no había previsto. Me llamo Grace. Tengo 31 años, llevamos casados 6 años y terminó en los 4 segundos que tardé en volver al pasillo. Me había llevado al pequeño pueblito lluvioso de la isla donde pasamos la luna de miel cuando estábamos sin un duro y felices y dormíamos en una habitación que olía a moho y no le importaba. Esa era la parte cruel, no la mujer. La dirección. Durante meses algo no iba bien. Su teléfono estaba boca abajo en cada mesa. Atendía llamadas en el garaje. Empezó a decir la palabra retrasos como otros hombres dicen te quiero. Me decía a mí misma que era trabajo. Se me daba bien diciéndome las cosas a mí mismo. La parte de la que nadie me advirtió no fue la mujer de la cama. Era el spa. Me había reservado todo el día. Todo. Plástico de barro. Tratamiento facial. Todo el paquete. Dije que realmente no quería un día entero. Me apretó la mano y dijo, déjame mimarte, una vez, déjame. Así que fui, volví porque el baño de vapor me daba dolor de cabeza. Eso es todo, esa es la razón por la que mi vida cambió. Un dolor de cabeza. Tenía la tarjeta llave en la mano, la oí reír a través de la puerta antes de abrirla, la risa de un desconocido en la habitación por la que pagamos. Abrí la puerta, estaba sentada en las sábanas. Estaba alcanzando su camisa en el suelo, miró hacia la puerta y su cara hizo algo que nunca olvidaré. No estaba seguro de que lo hubiera visto. Captó una figura, un movimiento, la puerta ya cerrándose. No grité, no dije su nombre, alcancé la mano más allá de la cómoda. Cogí mi bolso y salí caminando, y lo que aún me sorprende es lo rápido que todo lo que creía haber perdido empezó a volver. Dale like y suscríbete para no perderte el final. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo. Mi bolso tenía de todo, DNI, teléfono, la única tarjeta de crédito que en realidad era mía. Dejé la maleta, dejé el vestido que había comprado para la cena, dejé la pequeña caja envuelta en la mesita de noche con su regalo de aniversario dentro, aún atada con la cinta que había rizado con tijeras esa mañana. Tarareando, bajé 2 pisos en vez de coger el ascensor. No quería quedarme quieto, fuera llovía. De esas cálidas islas que no se molestan en las nubes. Primero, caminé, sin indicación, justo lejos del edificio. Me quedé unas 3 manzanas antes de chocar de frente con un hombre con un café en la mano. La taza subió y salió y cayó por encima de los dos, café caliente por su chaqueta gris, por delante de mi blusa. Mira dónde está. Se detuvo, me miró, ya verás, dije, mi voz salió plana y fea. Estaba quieto, nadie está quieto. Tenía un rollo de dibujos bajo un brazo, de esos grandes, y ahora estaban manchados de marrón en un borde. Los miró, me miró a mí, y algo se le tensó la mandíbula. No gritó. Él simplemente dijo, vale, claro, y me rodeó. Fuimos en direcciones opuestas. No miré atrás. Llevaba un café de desconocido encima de la aventura de mi marido, y eso fue lo que finalmente me rompió. Conseguí doblar la siguiente esquina antes de que mis piernas dejaran de funcionar. Había una cafetería allí, pequeña luz amarilla en la ventana, el olor a cebolla friéndose. Entré porque ya no podía mantenerme en pie. Me senté en la mesa más cercana a la puerta y me tapé la cara con las manos. No lloro en público, nunca lo he hecho. Lloré en ese café como si me estuvieran sacando algo. Una mujer salió de detrás del mostrador, de mi edad, quizá 1 o 2 años mayor, un delantal sobre un vestido descolorido, el pelo recogido en un recogido del cuello. No me preguntó si estaba bien, ella podía ver que no lo estaba. Dejó un vaso de agua y una servilleta de papel, y se sentó en la silla frente a mí como había estado todo el día. Sea lo que sea, dijo. No tienes que decírmelo, pero no vas a conducir a ningún sitio así. No tengo coche, entonces realmente no vas a conducir a ningún sitio. Eso me sacó algo que casi fue una risa. Empujó el agua más cerca. Le conté una versión, marido, hotel, otra mujer. Las palabras sonaban una locura en voz alta, como si estuviera describiendo una serie de televisión. No jadeó, no dijo, ni hablar. Ella simplemente asintió despacio, como si ya hubiera oído la forma antes. ¿Tienes donde quedarte esta noche? Me miré a mí misma. ¿Con café? Lluvia y un cinturón de bata de hotel aún colgado en el bolsillo del abrigo del spa. No realmente. Se levantó, fue al fondo y salió con una camisa doblada y unos pantalones suaves. Limpio, sencillo, probablemente suyo. El baño está allí.
Cambia, te sentirás un 1% mejor, eso es todo lo que prometo. 1%, no puedo llevarte la ropa, no los vas a llevar, los vas a tomar prestados, hay una diferencia y la diferencia es que tú los devuelves, lo dijo como si fuera una regla que seguía ella, se llamaba Amanda. Ella era la dueña del lugar, me cambié en el pequeño baño y doblé mi blusa destrozada en una bolsa de plástico, y cuando salí ella había puesto un plato de huevos delante de mi silla que no había pedido ni podía pagar. Invita a la casa, dijo antes de que pudiera hablar, regla de la casa. El primer plato siempre está libre, comí, ella no se quedó encima, volvió al trabajo, pero cada pocos minutos miraba solo para comprobar que seguía de pie. Me senté en esa cálida habitación amarilla mientras caía la lluvia, y durante la longitud de un plato de huevos fui otra persona en vez de una herida. Le pregunté si había algún sitio barato para dormir cerca, motel más arriba, es feo, está limpio. Diles que Amanda te envió y no harán preguntas. Escribió el nombre en la parte trasera de un recibo. Trae la ropa cuando puedas, sin prisa, lo haré, lo decía más en serio que en meses. El motel era feo y limpio tal y como se anunciaba. $41 la noche, una cama, una lámpara, una ventana que da a un aparcamiento y una pared verde. Me senté al borde de esa cama con él bolso en el regazo y no volví a llorar. Ya no lloré por un día, tenía un presupuesto para ello y lo había gastado. Vació el bolso sobre la colcha en su lugar, DNI, bálsamo labial, la tarjeta del hotel que debería haber tirado, y mi tarjeta, la única cuenta que en realidad era mía y que él no veía porque nunca había suficiente para molestarse en verla. Abrí la app, el equilibrio me miró de vuelta, $311, eso fue todo. Esa fue toda mi vida independiente en un solo número en un teléfono de motel que costaba $41 la noche. 6 años de matrimonio con un hombre que manejaba el dinero y con esto era con lo que yo lo manejaría. Hice los cálculos 2 veces, la sala se lo comería en una semana, entonces recordé la mañana, la forma en que me había entregado el folleto del spa en las manos durante el desayuno, la forma en que me desestimó con la mano, prefiero simplemente pasear por el pueblo contigo. La forma en que ya lo había pagado antes de que dijera que sí, así que decir que no habría sido un desperdicio de su dinero. Había despejado todo el día, simplemente no sabía para qué lo estaba limpiando. Saqué el móvil para mirar nuestro vuelo de vuelta, no sé por qué, quizá por reflejo. Una parte de mí sigue pensando como una esposa con un calendario, estábamos reservados para volver juntos. Mismo vuelo, 2 asientos uno al lado del otro, 14A y 14B. Su nombre y el mío impresos uno encima del otro. Lo miré durante mucho tiempo. Volar a casa significaba 6 horas seguidas, 6 horas de su colonia, su codo y su disculpa, fuera cual fuera la forma que tomaran. El único camino de vuelta a mi antigua vida pasaba directamente por el hombre al que nunca quise volver a ver, así que no había camino de vuelta, simplemente había aquí. Colgué el teléfono, no reservé un nuevo vuelo, no llamé a nadie. No tenía a nadie a quien llamar que no fuera su primero, sus amigos, su ciudad, su mundo. Me casé con un hombre y me mudé a su vida y, en algún momento, dejé la mía como si fuera una bolsa que pensaba recoger más tarde y nunca lo hice. Antes era fotógrafo, lo mencioné antes, tenía un ojo, una cámara y una razón para salir de casa. Lo dejé tan lentamente que ni me di cuenta de que había desaparecido. El teléfono sonó a las 9:40. Su nombre en la pantalla, lo dejé vibrar en mi mano 2, 3 veces, y luego respondí sin decir nada. Grace, gracias a Dios. Su voz era aguda y rápida. Pánico real. ¿Dónde estás? Nunca volviste del spa, les llamé. Dijeron que te fuiste hace horas. Estoy perdiendo la cabeza aquí, y ahí estaba. No lo sabía, pensó que me había ido tras mi envoltura de barro, pensó que se había salido con la suya, que la forma en el umbral era la de una doncella, un juego de la luz, nada, tenía miedo de haber perdido a su esposa. No tenía ni idea de que ya lo había hecho. Grace, di algo, ¿estás bien? Solo dime dónde estás. Le escuché respirar. Mi marido tranquilo, que nunca alzó la voz, que se encargó de todo, se deshizo por teléfono en una habitación de hotel que yo había pagado, corriendo porque la mujer que le hizo la vida tranquila se había quedado callada. Estoy bien, dije, y colgué. Puse el móvil boca abajo sobre la mesilla fea y limpia, como solía hacer. Me senté en la oscuridad y escuché la lluvia en el aparcamiento de un pueblo que amaba cuando tenía 25 años.
y sentí algo que no debía sentir en la peor noche de mi matrimonio. Sentí el primer centímetro de espacio que había tenido para respirar en años. Llevé la ropa de vuelta 2 días después, la lavé y la doblé en la misma bolsa de plástico. Amanda estaba limpiando el mostrador cuando entré, miró la bolsa, luego a mí, y no intentó alcanzarla. ¿Has comido ya? He venido a devolver esto. Eso no es lo que pregunté, no lo había hecho. Estaba racionando. $311 te hacen hacer matemáticas en cada comida. Ella lo leyó en mi cara como lo interpretó todo, cogió la bolsa, la puso bajo la encimera y señaló un delantal colgado de un gancho junto a la puerta de la cocina. La hora punta de la comida empieza en 40 minutos. Me ha bajado una chica. Puedes llevar platos sin que se te caigan, no tienes que hacer esto, yo sé que no lo hago. Ya se estaba atando más fuerte el delantal. No soy una ONG, trabajarás y yo te pagaré, y al final del día estaremos a mano. Eso no es un favor, eso es un trabajo, lo quieras o no. Lo quería más que cualquier otra cosa en mucho tiempo. Me puse el delantal, me temblaban las manos atando las cuerdas. El primer turno fue un desastre y lo dejó ser. Traje el pedido equivocado a una mesa de pescadores. Se me cayó un tenedor y le pedí perdón. A las 2 mis pies gritaban con zapatos hechos para un día de spa. Al final contaba billetes en mi palma, no muchas, pero eran mías, ganadas, cálidas de la caja registradora. Me quedé en la acera mirando ese dinero como si fuera lo primero que había tenido. Volví a la mañana siguiente. Antes de que abriera, abrió la puerta. Me vio bajo la lluvia y no se sorprendió. El café aún no está listo, dijo y sujetó la puerta. Le pregunté una vez esa primera semana. ¿Por qué? ¿Por qué un desconocido de la calle no dejó de limpiar la encimera? Mi abuela solía decir, no puedes elegir a qué extraños Dios envía a tu puerta. Tú solo eliges lo que haces cuando aparezcan. Se encogió de hombros. Dejé de discutir con mi abuela hace mucho tiempo. Eso era todo. No lo convirtió en un discurso. Volvió a los platos. Los días empezaron a acumularse. Aprendí el menú. Aprendí qué clientes habituales querían descafeinado y cuáles mintieron al respecto. Había un pescador. Llamados al que ponía a prueba a todas las chicas nuevas pidiendo cosas que no estaban en el menú, y el tercer día le llamé el farol y le traje tostadas simples y una charla. Después de eso, me dio una propina y me llamó a mí la que me quedó. Me mudé del motel nocturno a una tarifa semanal y luego a una habitación trasera que una amiga de Amanda alquilaba barato, con una placa caliente y una ventana llena de verde. Compré sábanas en la tienda de descuentos. Yo tenía sábanas. Una noche la lluvia paró antes de tiempo y el cielo hizo algo absurdo sobre el aparcamiento. Rosa, dorado, un verde para el que no tenía palabras. Mi mano fue al móvil antes de que mi cerebro se pusiera al día. 12 fotos moviéndose 3 pies entre cada una esperando a que se apague la luz. Mi marido solía mirar mi móvil y decir, mono, de una forma que hacía que lo que tenía en las manos se sintiera pequeño. Me quedé con los 12. Pongo uno como pantalla de bloqueo, un aparcamiento, mi aparcamiento. El hombre de la chaqueta gris entró al final de mi primera semana, con un rollo de dibujos bajo un brazo. A media mañana, fue directo a la mesa de la esquina junto a la ventana, como si se la hubieran asignado. Me acerqué con un menú antes de mirarle la cara, luego miré su cara. El hombre de la acera, el café, el don nadie quieto, me reconoció en el mismo instante, alzó las cejas. ¿Trabajas aquí?, lo dijo casi como una acusación, como si me hubiera mudado a su salón. ¿Desde cuándo? El tiempo suficiente para saber dónde va el vaso de agua. ¿Desde cuándo actúas como si fueras él? Dueño del lugar miró hacia la cocina, luego de nuevo, y lo dejó pasar. Para que conste, el día del café, estaba teniendo una mala semana y se lo solté a un desconocido. Eso no fui yo. Te eché el café encima. Entré en el vertedero, la comisura de su boca se movió. Podemos dividirlo al 60/40, por donde, lo que me deje volver a por la tarta. Extendió la mano. Elliot Grace, café negro, la tarta más antigua. 2 horas frunciendo el ceño ante sus dibujos, luego desapareció y la mesa de la esquina volvió a ser solo una mesa. No paraba de aparecer. No lo seguí exactamente. Era nuevo, no tenía una referencia de quién venía cuando. Él era solo una de las caras que me pusieron el local. Un hombre con chaqueta gris en la mesa de la esquina. Son tan frecuentes que dejé de sorprenderme al verlo. Entramos en un ritmo sin decidirlo. Él preguntaba qué era bueno, le decía la verdad, que normalmente era la tarta que nadie más había tocado, y él la pedía de todas formas y la calificaba. Después
como un juez, 6 de 10, la corteza, carraspea. Tenía ambición y empecé a dejarle la mesa junto a la ventana incluso en las mañanas más concurridas sin admitirme a mí misma que lo estaba haciendo. Empezó a dar las gracias por su nombre, cosas pequeñas, nada que pudiera señalar. Una mañana me vio forcejear con una bandeja de agua por una habitación llena sin derramar una y dijo, «Tienes buenas manos». Luego se puso rojo y miró sus dibujos y yo fui a la cocina y me quedé junto al fregadero. Frío sin motivo alguno, con mi segunda semana de salario compré ropa, de verdad, una chaqueta verde, una bufanda, cosas que no eran prestadas ni de una tienda de regalos de hotel, cosas pequeñas, mías. Él vio la chaqueta la primera mañana que la llevé puesta. «Eso es nuevo», dijo, «el verde, te queda bien». Luego volvió a la pantalla como si no lo hubiera dicho. Me quedé en el mostrador enrollando cubiertos y no sonreí porque esto es lo que pasa con estar casada con un hombre que nunca levantó la vista. Olvidas que eres una persona que puede ser vista, empiezas a vestirte para nadie. Y entonces un desconocido en una mesa en la esquina se da cuenta de una chaqueta verde y algo que habías dado por muerto hace mucho tiempo se da la vuelta y abre un ojo. Me dije a mí mismo que no debía hacer más de lo que fue. Era simplemente un hombre encantador, de esos que hacen que todos se sientan notados y que no significan nada con ello, y tenía pruebas de eso, no, porque él también era. Así con Amanda, la facilidad con la que se apoyaba en su encimera. Una tarde lluviosa se inclinaron sobre su móvil y se rieron de algo durante un minuto entero. La forma suelta e impotente en que la gente se ríe cuando hay historia debajo. Otro día sacó un destornillador de su camión y arregló la pata tambaleante de la mesa 4 sin que nadie se lo pidiera. Y luego se comió su tarta como si no lo hubiera hecho. Mira, me dije, es así con todo el mundo. La chaqueta no significaba nada. Unos días después, una furgoneta turística se averió fuera y dejó caer a una docena de turistas mojados y gruñones en mi zona. Una mujer mayor lloraba porque se había perdido un remolino al que había volado 4000 millas para ver. Le rellené el café y le dije que el camino secundario hacia el siguiente, el que no usan las furgonetas. Me sujetó la cara con ambas manos como si fuera suya y me hizo prometer que iría a buscarla en el continente. «Eres buena con los rotos», dijo Amanda, viendo cómo la puerta se cerraba. Tras ella, uno para reconocer a otro, se rió de verdad, la primera vez que la hice reír, pero la chaqueta no se quedó sin nada, sus líneas seguían cayendo, pequeñas cosas secas dichas de lado, sin alcanzarlas. Llamó a una tarta empapada como estructuralmente inestable, le dijo a un turista que teníamos 2 temporadas aquí, lluvia y a punto de hacerlo, llevaba una bandeja y uno me pillaba, y tenía que girarme hacia la ventana para que no viera que funcionaba, me di cuenta de ocultarlo, no. Quería que supiera que era gracioso conmigo y seguía notando cosas que no tenía motivo para presentar. La miel a la que llamaba Amanda, la forma en que le preparaba algo del menú sin entrada. Me sorprendía viéndola y no entendía por qué tenía la mandíbula tensa y me decía que no entendía, lo cual es diferente a no entenderlo realmente. Las llamadas de mi marido ya habían cambiado para entonces. Las primeras noches estuvo frenético, ahora los mensajes de voz llegaban más bajos y lentos. Una noche la cogí para escucharla yo mismo. «Grace, vale, estás enfadada, pero ni siquiera me dejaste explicarte. Explícate, lo que crees haber visto no fue lo que fue. Entraste en los peores 3 segundos posibles y construiste un apocalipsis a partir de ello. No pasó nada. He bebido demasiado. Fue una tontería. No significó nada y has explotado 6 años por ello. No pasó nada. Ven a casa y te lo demostraré. Esto no eres tú. La Grace que conozco no se va corriendo. Deja de contestar el teléfono y desaparece. Eso no es lo que eres». Ahí estaba, el truco, me decía quién era y yo le creía y me convertía en eso. Durante un segundo la palabra, «lo siento», estuvo justo ahí en mi boca. «Tengo que irme», dije en su lugar. Colgué y giré el teléfono boca abajo como él solía girar el suyo. Me senté en la oscuridad y una vocecita dentro de mí seguía haciendo la pregunta que él había plantado a propósito. ¿Y si hubiera exagerado? ¿Y si realmente hubieran sido 3 segundos malos? Sabía lo que había visto, pero saber y sentir vive en 2 habitaciones diferentes y siempre ha tenido una llave para la segunda. A la mañana siguiente, la frase de Elliot me pilló de nuevo a mitad de la lluvia y me reí antes de poder pararla. En voz alta, alzó la vista. Sorprendido y satisfecho, me fui rápido con la cara caliente y no me permití preguntar por qué importaba que pareciera satisfecho. Me dije muchas cosas esa semana, que estaba cansado,
que estaba solo y que la gente se aferraba a la primera cara amable, que la sensación cálida abajo. Mis costillas cuando sonó la campanilla de la puerta no era nada, era hambre, eran nervios, era muy bueno diciéndome las cosas a mí mismo, llevaba 6 años de práctica, nada de eso funcionó. La sensación se mantuvo exactamente donde estaba, baja y constante, y esperó a que dejara de mentir. Se me fue acercando poco a poco durante semanas, no días. Esa es la parte que la gente se equivoca cuando la cuento. No hubo ni una sola mañana, simplemente subía la marea lenta mientras fingía que tenía los pies secos. Una mañana miraba con furia un plano como si le hubiera ofendido, otra semana mala, dejé su café, cocina mala, el cliente lo quiere donde no puede ir, sale oscuro como una cueva, miré el dibujo sin querer, líneas, habitaciones, pequeñas flechas para la luz, antes perseguía la luz para ganarme la vida, mueve la ventana, señalé, estás luchando contra ello, si entra desde ahí, la habitación deja de sentirse como un armario. Se quedó mirando la página, luego a mí, como lo hiciste. Suerte en la suposición. Cogí su plato y me fui rápido. Unos días después había una pequeña bolsa de papel en su mesa con mi nombre, dentro, un libro de segunda mano, fotografías antiguas sobre la luz, de esas que solía tener apiladas junto a la cama, lo he traído de vuelta. No puedo con esto, no es un regalo, es una tarifa de consultoría. Has arreglado mi cocina. Un consultor de verdad cobraría $300 y un almuerzo. No levantó la vista de su portátil. Quédate con el libro, me ha salido barato, me quedé con él. Libro, lo leí esa noche de principio a fin en mis hojas de descuentos. Fue entonces cuando dejó de ser seguro porque en el momento en que me permitía sentir algo, todas esas pequeñas cosas que había estado archivando dejaron de encajar en el expediente. La miel, el plato fuera del menú que le deslizó sin entrada, fueron fáciles de ignorar mientras yo insistía en que no sentía nada. Entonces, una tarde, cogí uno nuevo, se inclinó y arregló el cuello de Amanda. Ninguno de los dos se dio cuenta de que lo habían hecho como si solo tocara a alguien a quien has tocado 1000 veces. Entró en mí como una astilla y al final no pude venderme la mentira de que no sabía por qué. Ya no miraba como un desconocido. Yo miraba como alguien con interés en ello y no tenía ni idea de qué hacer con eso porque llevaba 10 minutos casado y no tenía derecho a ninguna participación en nada. Una tarde tranquila, la cafetería se vació y la lluvia cayó fuerte sobre el tejado, así que se quedó después de su tarta. Le rellené el café 3 veces y no se fue. Hablamos de nada. El peor cliente que ha tenido que quería una escalera de caracol en una habitación sin altura. Una boda que fotografié hace años en la que el novio se desmayó dentro del pastel, se rió tanto que Amanda gritó desde atrás que no se dijera. Cuando por fin se levantó para irse, se quedó un segundo más en la puerta como si hubiera olvidado por qué había entrado. Vi cómo su camión salía y tuve que sentarme en un taburete. Esa fue la primera vez que me lo hice saber. Estaba en problemas, de los buenos, de los que te asustan más que los malos. Luego, un jueves, entró con otro hombre, más joven, y se rieron toda la hora y yo me metí más platos de los que servía. Amanda me vio calcular mal un café servido. Vas a romper mis platos, dijo, por un hombre del que no vas a preguntar. Eso fue todo. Al cerrar, la ayudé a apilar sillas y me obligué a decirlo antes de perder el valor. Mi corazón latía como si fuera a confesar un delito porque lo estaba. Puedo preguntarte algo y me dices que me ocupe de mis asuntos. Puedes preguntarle a Joy Elliot. Salió deprisa. Hay algo entre vosotros, porque mantengo, y no es mi lugar, que salí de un matrimonio hace 10 minutos. Pero prefiero saberlo antes que seguir aquí inventándolo. Sois vosotros dos juntos. Amanda se detuvo con una silla medio levantada, luego se rió, no una risa educada, una risa real desde el estómago hasta que tuvo que dejar la silla y secarse los ojos. Oh, cariño, finalmente dijo. Es mi hermano. El suelo se movió. Tu hermanito, Bancroft, igual que yo. Mira el nombre, sigue sonriendo. Lleva sirviendo el café de ese hombre desde que llegaste. Tuve que sentarme en una silla apilada. El alivio me recorrió de golpe, de la cabeza a los pies, cálido como el agua del baño, y era tan grande, tan desproporcionado respecto al árbol genealógico de un compañero de trabajo, que no podía mentir más allá de lo que significaba. No te quedas en las piernas por un flechazo. Amanda vio mi cara hacer cuentas, no dio ningún discurso, no era una mujer de hablar, simplemente volvió a levantar la silla y dijo, casi para sí misma, solía venir una vez a la semana,
lo ha hecho durante años. Puso la silla sobre la pila, el último rato que ha estado casi todos los días, lo dejó allí, sin lazo en él, solo el hecho, puesto sobre la mesa para que hiciera lo que quisiera. Ella apretó mi mano una vez camino hacia atrás y la soltó. La familia hace eso, te toca y vamos. Se me había olvidado, las llamadas y los mensajes de mi marido seguían llegando. Y en algún momento de esas semanas dejé de abrirlos, ese fue el cambio, la pantalla se iluminaba y giraba el teléfono boca abajo sin leer ni una palabra, los mensajes de voz se acumulaban sin ver, un pequeño número rojo subía, y dejé que subiera, los mensajes que vislumbraba se volvían más cortos y difíciles. Llámame, esto es serio, hay papeleo que no puede esperar, tampoco respondí a esas. Una noche me senté con el pulgar sobre la pantalla del buzón de voz, 41 sin ver, hace un año habría escuchado a todos 2 veces y habría tenido mi disculpa lista antes de que él lo pidiera. Solía gestionar sus estados de ánimo como si fuera un trabajo del que nunca había salido, los seleccioné todos y pulsé eliminar. 41 pequeños mensajes desaparecidos, ni siquiera me temblaban las manos, me di cuenta, el no temblar era nuevo, pasaron 2 semanas, quizá más. El tiempo había empezado a moverse en cambios y mareas en lugar de días, luego Elliot entró con la cara canosa, el fotógrafo que había contratado para fotografiar una casa terminada para su portafolio había cancelado, doble reserva, desaparecido, los clientes volaron a casa en 2 días y la casa estaría vacía mañana, 8 meses de trabajo, dijo, sobre todo con su café, y no hay fotos de que haya existido nunca, lo disparo, salió antes de que yo decidiera, alzó la vista, tú, antes era fotógrafo, de verdad, decirlo en voz alta fue como pisar hielo. Alquílame un cuerpo y 2 objetivos en la tienda junto al puerto, dame 4 horas de luz. Me estudió un segundo que duró 1 año, vale, dijo, en cuanto mis manos cerraron esa cámara, se me cayeron 6 años. Entré en la casa vacía y hermosa y no vi habitaciones, vi la luz, donde entraba, donde aterrizaría en 20 minutos, le hice mover una silla 4 pulgadas, esperé a que pasara una nube, me subí a una encimera en calcetines para ver el ángulo donde las escaleras se enganchaban con la ventana. Dejó de intentar ayudar y me observó desde una puerta. No eres camarera, dijo en voz baja, hoy no. No te mueves como alguien que lo cogió la semana pasada. Te mueves como alguien que ha dejado el trabajo, lo dijo suavemente y cayó en un lugar al que no había dejado que nadie llegara en años. Fingí comprobar un ajuste para que no viera que aterrizaba. Me dejó fingir. Eso era lo que tenía él, siempre me daba el segundo que necesitaba. Me llevó de vuelta y no tomó el giro para ir al café. ¿Tienes hambre? Comida de verdad. Hay un sitio en la costa donde se pesca desde el barco. Sí, dije. Ni siquiera fingí pensarlo, el antiguo yo habría esperado. Habría encontrado una excusa para decir que no esa noche, esta yo simplemente dijo que sí y se desató el delantal. Habían pasado casi 4 meses desde la habitación del hotel. Lo conté durante el trayecto, sorprendido. La mujer que salió con bata de spa me pareció alguien a quien había fotografiado una vez, hace mucho tiempo. Comimos pescado mientras se ponía el sol, me preguntó sobre la luz como si fuera un tema real. Nadie me había preguntado por mi propio trabajo en años, mi marido solía llamarlo mi pequeño hobby delante de la gente hasta que dejé de sacar la cámara por completo, después de pasear por la playa, sin zapatos, la arena fría en la línea del agua. La luna trazando un camino sobre el agua que ninguno de los dos mencionó, le hablé de mi abuelo, de cómo me puso una vieja cámara de carrete en las manos cuando tenía 9 años y me enseñó a esperar la luz en vez de perseguirla. Me habló de Amanda, cómo se enseñó a hornear en la mesa de la cocina cuando era adolescente. Como sus primeras tartas eran tan malas que se las daba a él, a su hermano pequeño, como sujetos de prueba, y él esperaba a que ella saliera de la habitación para dárselas al perro o a la basura. Como siguió insistiendo durante años, terca como un muro, hasta que la gente empezó a cruzar la isla en coche por ellos. Ahora soy el primero en la fila, dijo, no le cuentes lo del perro. Hablaba de ella como tú hablas de la persona que siempre ha estado de tu lado. Nunca tuve una hermana. Me senté en la arena fría un poco celoso de toda la infancia de un hombre adulto. Cogió una piedra plana y la volteó. Intenté lo del gran amor una vez, lo hice a todo volumen, lo hice seguro, y lo hice todo mal. Después de eso, pensé en construir sus casas bonitas para otros y mantener la mía en silencio, y entonces, alguien me echó un café encima, saltó la piedra.
4 saltos y se fue. Arruinó un plan perfectamente bueno. Me reí y salió tembloroso porque fue lo más cerca que habíamos estado de decirlo en voz alta. No nos besamos. Me acompañó hasta la puerta. Con las manos en los bolsillos, con cuidado, despacio, y dijo, gracias por la casa, gracias por el pescado. Durante un tiempo después de eso, la vida fue buena de una forma que había olvidado que estaba permitida. El pasado permaneció en silencio, debería haberlo sabido, el pasado no desaparece. Solo espera a la peor mañana posible para recordarte que estuvo ahí todo el tiempo, no ocurrió todo de golpe. Esa es la parte que la gente se equivoca cuando la cuento, ocurrió despacio, tanto lo bueno como lo malo. Elliot me llevó a cenar otra vez, y luego no fue algo que anunciáramos, simplemente fue algo que hicimos. Un domingo recorrimos toda la isla con las ventanillas bajadas. Me enseñó una playa de arena negra que las furgonetas de la gira nunca encuentran. Le hice 2 rollos sin darme cuenta de que le estaba disparando, ninguno de los dos lo mencionó, no hacía falta. Unas semanas después, Amanda cumplió 1 año mayor y se organizó una fiesta porque dijo que nadie más lo haría. Bien, todo el pueblo vino y Elliot se quedó a mi lado toda la noche, me puso una bebida en la mano, me llevó por la habitación. Esta es Grace, una y otra vez, para primos, pescadores y una pareja mayor que resultó ser sus padres. Su madre me sostuvo la mano un instante más de la que pasó y miró a su hijo por encima de mi hombro, y algo pasó entre ellos que no debía captar. Alguien puso música antigua y la sala empezó a bailar, mal, como bailan las familias. Elliot me cogió de la mano y nos balanceamos en una esquina. Sin bailar realmente, solo de pie cerca mientras la habitación giraba a nuestro alrededor, no dijo nada. Su pulgar se movió una vez por el dorso de mi mano, despacio, como si quisiera asegurarse de que yo era real. Amanda me miró al otro lado de la sala mientras tomaba una porción de su propia tarta de cumpleaños y la levantó 1 centímetro. Eso era todo, nadie dio un discurso. Nadie dijo una palabra sobre lo que significaba todo esto. Nos quedamos hasta tarde a fregar los platos juntos y a casa. En la oscuridad, y esa noche me quedé dormida sintiendo algo para lo que no tenía nombre y no quería despertarme ni ponerle nombre por si no era real. Eso era lo bueno. En total tardó aproximadamente 1 mes. Quizá un poco más. Había dejado de contar los días hacía mucho tiempo. Yo era feliz. Quiero que quede registrado por lo que vino después. Llegó un martes por la mañana mientras me ataba el delantal, un número que no conocía. Prefijo continental, nuestro prefijo, es Grace Radcliffe, la voz de una mujer, resopla, clara, profesional. Estoy con la compañía de títulos encargándose del cierre, llevamos 2 semanas intentando contactar directamente con el propietario, es urgente que hablemos con el dueño. ¿El dueño de qué? Una pausa cuidadosa, de esas que la gente hace cuando se da cuenta de que sabe más que tú. Ancla costera, estás registrado como el único miembro. No podemos cerrar la venta de la propiedad de la empresa sin tu firma, notariada. Tu marido nos dijo que estabas viajando y que eras difícil de localizar. Mi marido no es dueño de una empresa. Otra pausa. Señora, sí que lo tiene, eres el único nombre que aparece en ella. Le dije que la llamaría de nuevo, me quité el delantal. Me senté en la cabina del fondo e hice lo que él había contado que nunca haría. Miré, el registro comercial del estado es gratuito, cualquiera puede buscarla. Escribí el nombre que me dio, Coastal Anchor Holdings LLC, miembro único Grace Radcliffe, fecha de fundación hace poco más de 2 años, lo supe ese mes. Conocía la mesa de la cocina, la pila de papeles, el bolígrafo ya sin tapar, solo cosas de impuestos. Cariño, aburrido, señala dónde están las banderas pequeñas, perderemos la reserva. Había firmado donde estaban las pequeñas banderas, habíamos hecho la reserva. Me senté en ese reservado mientras todo el matrimonio se reorganizaba a mis ojos. El dinero que salió de la nada, el teléfono boca abajo, los retrasos. No era una sola mujer en una habitación de hotel, hubo toda una vida cuyo límite. Nunca vi el límite, un hombre que recogía a desconocidos de las apps como otros hombres compran chicle, que pasaba su dinero a través de esquemas y luego escondía toda la máquina a mi nombre, donde la gente de la que huía nunca pensaría en mirar. Sobre el papel, yo era dueño de todo, sobre el papel, no poseía nada, se había convertido en un fantasma y me había usado como la casa que atormentaba. Y ahora que miraba, estaban por todas partes, las cosas que había tragado durante años, la noche que
Me hizo firmar una garantía de alquiler para una oficina que nunca vi, la tarjeta de crédito a mi nombre me dijeron que nunca usara, que simplemente la conservara, la forma en que me pasaba un bolígrafo en la cena, sin el postre ni siquiera despejado, y fruncía el ceño si intentaba leer más que la línea sobre la firma, pensaba que era confianza. Me sentí orgulloso de ello, mira cuánto confiamos el uno en el otro, solía pensar, mientras firmaba con mi nombre en las cosas que le abrían. Enterrado, me senté con las manos en el regazo y pensé en nuestra boda, lloró durante los votos, lloró de verdad, y yo le sujeté la cara, no sé qué parte de 6 años fue real, quizá nada. Quizá un hombre pueda llorar en su propia boda y, aún así, 2 años después, buscar un nombre para enterrar sus crímenes y elegir el tuyo porque nunca lo comprobarías. Amanda me encontró mirando la pared. Tienes una cara peor que el primer día, no creo que le haya conocido nunca, dije, ni un solo día de eso. No preguntó. Me quitó el delantal de las manos y señaló la puerta. Vete a casa, sea lo que sea esto, no me sirves de nada blanco como una sábana. Vete, llamé al abogado que la mujer recomendaba con el título. Un hombre cansado que estaba a 2 islas de distancia. Escuchó, hizo 3 preguntas y se quedó callado. Señora Radcliffe, le diré esto para que duerma. Firmaste algo que no entendiste, no obtuviste nada, no lo sabías. Eso te convierte en víctima de esto, no en un cómplice, lo dejó caer, y legalmente, tú eres el muro, no puede vender, mover ni tocar ni un céntimo sin ti. Lleva semanas bloqueado, por eso te llaman. Pregunté si significaba lo que parecía. Significa que ha estado a tu merced durante un mes y no quería que lo supieras, llamó esa noche. Había sabido por la compañía de títulos que por fin me habían contactado, la voz razonable había desaparecido. Y también el pánico, era una tercera voz, grave y dura, una que no había escuchado en 6 años porque nunca había estado lo suficientemente lejos de su alcance como para merecerla. Así que hablaste con ellos. Bien, entonces sabes que es sencillo, tú firmas unas cuantas cosas y nosotros arreglamos el resto como adultos. No voy a firmar nada. No te pongas gracioso. No entiendes lo que tienes en la mano, entonces explícalo como explicaste las pequeñas banderas. Se rió y fue feo. ¿Crees que te has encontrado ahí fuera sirviendo café bajo la lluvia? ¿Te crees nueva porque algún local te ha invitado a cenar? Me enfrié. Como lo sabes, medio segundo de silencio, luego siguió acelerando, como si no se hubiera oído delatar. Lo sé todo, Grace, siempre supe dónde estabas. Pensaste que simplemente habías desaparecido. Te vigilé el día después de que te fuiste, he visto el delantal, lo he visto, fotografías entonces, en algún lugar de su móvil, un hombre consiguiendo celas, me había estado viendo construir una vida y salvándola como prueba. No existe sin un hombre en quien desaparecer, dijo, ahora en voz baja, él cuchilló entrando despacio. Lo hiciste conmigo, ahora lo haces con él, no tienes nada propio, nunca lo has hecho, me has estado espiando, dije, mi voz salió más baja de lo que quería, he estado protegiendo mis intereses. Hay una diferencia. Una pausa y pude oírle sonreír. ¿Crees que el delantal es una nueva vida? Es un disfraz, Grace, lo llevarás hasta que el próximo hombre te dé otro, no eliges, simplemente te eligen. Entró porque era justo lo que más temía que fuera cierto. Colgué, puse el móvil boca abajo y me quedé a oscuras mientras todo lo bueno de los últimos 4 meses se desmoronaba. Tenía razón, ¿verdad? Salía corriendo de la casa de un hombre directo al calor de otro. Dejaría que toda una familia me integrara en unos meses. Estaba desapareciendo otra vez. Solo que en algún lugar más amable. Elliot vino 1 hora después. Él fue al café, me encontró ausente. Se dio cuenta de que Amanda no se encontraba bien, y vino con una bolsa de papel porque así es él. Tenía una expresión que nunca le había visto, nervioso, esperanzado. He estado pensando, dijo, pagas a semana una caja de zapatos. Tengo sitio, no lo digo, solo quiero decir que no tienes que vivir como si estuvieras a punto de irte. Quédate conmigo. Vamos a hacerlo de verdad. Un día antes habría sido todo. No puedo, dije. Parpadeó demasiado rápido. Olvídalo, no puedo esto, me temblaba la mano, no puedo explicártelo, ni siquiera puedo explicármelo. Solo necesito que te vayas. Por favor, ahora mismo, Grace, por favor. Se quedó allí un largo rato sosteniendo la bolsa de comida, y vi cómo la cosa cuidadosa en su cara se cerraba como una puerta. El hombre que había sido herido antes dijo una vez más que lo había leído mal. Claro, dijo suavemente,
Claro, las mismas 2 palabras desde la acera el día que nos conocimos. Puso la bolsa sobre la mesa y se fue. Llegué al baño antes de romperme. Puse la mano en la pared fría y me desmoroné exactamente 4 minutos, sin sonido, porque eso había aprendido en 6 años. Puedes caer completamente sin hacer ruido si alguien te enseñó a hacerlo. Dejó de venir al café, la mesa de la esquina estaba vacía cada mañana, Amanda dejó de hacer el bacon negro, ninguno de los dos lo mencionó, la silla vacía ya lo decía todo, Amanda no insistió. Al tercer día me puso un café delante y dijo una cosa, sin ni siquiera levantar la vista, hay miedo y hay elección, desde fuera parecen iguales, no son lo mismo, luego volvió al trabajo y me dejó con ella. No tuve tiempo de averiguarlo, esa noche mi móvil se iluminó con un mensaje que realmente leí, él. Primero en semanas, era él, mi marido, 4 palabras, voy a encargarme de esto, entró en la cafetería 2 días después, bronceado, planchado y fuera de lugar en esa habitación. Un hombre con ropa de cabecera de resort en un lugar que olía a aceite de freidora y lluvia. Me vio detrás del mostrador y sonrió como si hubiéramos planeado vernos. Ahí está, dijo. Todo el café lo sentía. Un tenedor se detuvo contra un plato. Amanda salió por la parte trasera y se quedó en el umbral de la cocina. Secándose las manos sin salir, has volado hasta aquí, dije. No quisiste firmar, no hablarías, que se supone que debe hacer un marido, sacó una silla de la mesa 4, la que tenía la pata que nunca supo que Elliot arreglara, y se sentó como si fuera suyo, dejó una carpeta de cuero sobre la mesa. Siéntate, por favor. No hagamos esto delante de tus compañeros. Me acerqué al mostrador, no me senté, abrió la carpeta. Papeles de divorcio en un lado, en el otro un segundo montón marcado con pequeñas pestañas de colores, las mismas pequeñas banderas. Aquí va la amable oferta, dijo bajo, solo para mí, lo terminamos limpio. Firmas el divorcio, firmas estos para que la empresa vuelva a donde pertenece. Y te vas con una cifra mucho más generosa que la que te darían peleando conmigo. No hay abogados que se lo coman todo. Sin años en los tribunales, destapó un bolígrafo, ya sin tapa, señala dónde están las banderas. Como siempre, y lo vi, todo en una sola línea limpia, no estaba aquí por amor ni siquiera por despecho. Estaba allí porque un divorcio real significaba abogados, y abogados significaban revelación, y revelar significaba que alguien finalmente miraría dentro del nombre en el que había ocultado todo. Necesitaba que fuera silencioso, lo necesitaba rápido, él necesitaba que lo hicieran antes de que entendiera que tenía toda su vida en mis manos, mi marido, que nunca tenía prisa, que se encargaba de todo, sudaba en una cafetería con su buena ropa de cama, deslizándome un bolígrafo, tenía miedo. ¿De verdad quieres hacer esto aquí? Dijo, mirando la habitación, delante del servicio, déjame coger un coche, iremos a algún sitio privado, a algún sitio bonito, y lo hablaremos como antes, nunca hablamos de nada. Me diste un bolígrafo, su mandíbula se movió, te di una buena vida, me diste un escondite. La diferencia es que yo no llegué a saber que vivía en una firma. Grace, sé inteligente. Miré el bolígrafo, miré las banderas. Miré al hombre al que le había dado 6 años, y por primera vez vi hasta la espalda de él, y había mucho menos de lo que había estado adorando. Cerré la carpeta, la deslicé de nuevo por la mesa. Firmaré, dije, pero no hoy y no porque tengas miedo, tengo que ir a algún sitio, Grace. El comprador está esperando la ventanilla, entonces el comprador puede esperar como yo esperé. Desaté mi delantal y lo colgué del gancho. Consigue una habitación, no la suite de aniversario, he oído que está ocupado. Salí de mi propia cafetería y dejé a mi marido sentado en la mesa 4 con su bolígrafo sin tapa. La lluvia había empezado. A las 4 como siempre, no me fui a casa. Fui al puerto, a la pequeña oficina donde Elliot guardaba sus dibujos. Y golpeé el cristal antes de poder convencerme de no hacerlo. Abrió la puerta, no sonrió. Tenía todo el derecho a no hacerlo. No pude explicarlo la otra noche. Dije. La lluvia cayó sobre los dos y ninguno de los dos se movió bajo cobertura. Así que, déjame intentarlo ahora. Mi marido pasó 6 años diciéndome que no soy nadie sin un hombre en el que desaparecer. Y la noche que me pediste que me quedara, escuché su voz en vez de la mía, así que te alejé para demostrar que se equivocaba sobre mí. Se me quebró la voz, pero huir de ti para demostrar algo tampoco es gratis. Eso sigue dejándole sostener el bolígrafo, se quedó allí, cuidadoso, despacio,
El hombre quemado decidiendo si confiar de nuevo en el fuego, rodeé esa casa y era yo mismo, dije, no por ti, a tu lado. Por fin sé la diferencia, no necesito que seas una persona completa, quiero ser una persona completa a tu lado. La lluvia le resbalaba por la cara, no lo limpió. Es el peor discurso que he oído nunca, dijo, lo he estado practicando todo el camino. Algo se rompió en su rostro. La cuidadosa puerta se abrió completamente hacia atrás, salió de debajo de la puerta bajo la lluvia hacia mí. No necesito un discurso, dijo, necesitaba que volvieras. Esa es toda la lista, lo sé. Estoy trabajando en la diferencia entre los dos. Me besó en el puerto con los barcos golpeando el muelle, y por primera vez en mi vida no desaparecía entre nadie. Yo estaba justo ahí, todo yo, de pie bajo la lluvia. A propósito, para que conste, dijo contra mi pelo, no pensé que volverías. Para que conste, yo tampoco. Por eso importa, nos quedamos allí hasta que ambos estábamos empapados y riéndonos de estar empapados. No preguntó qué iba a hacer con el hombre del café, no intentó venir a arreglármelo, simplemente me acompañó a la esquina y me dejó hacer lo último difícil por mi cuenta. Que es un tipo de amor en sí mismo, el tipo que nunca me habían dado antes. Volví por mi marido a la mañana siguiente. Esa noche volví a llamar al abogado, el cansado, en una pantalla de video en la oficina trasera de Amanda mientras ella fingía no escuchar a través de la pared. Entiendes que podrías aguantar todo, dijo, una división justa, tienes derecho a la mitad. Y dado lo que hay enterrado aquí, la mitad es un número enorme, podrías complicarle mucho el resto de la vida. La mayoría de la gente en tu silla quiere la garganta. No quiero su garganta, quiero recuperar mi nombre, eso es todo. Se quedó callado, luego emitió un sonido que podría haber sido respeto. Mi marido estaba en la cafetería cuando entré, con la carpeta lista. 2 cafés que había comprado para parecer razonable delante de Amanda. Se negó a prepararle el bacon. Mujer pequeña, grandes principios. Esta vez me senté frente a él. Firmarás, dijo. Pensaba que había ganado por aguantar más que yo. Firmaré el divorcio, y te devolveré la empresa, toda. Cada acción, limpia. Vi cómo sus hombros se relajaban con alivio. Le vi decidir que me había jugado una última vez. Quiero una cosa. Se preparó para la guerra. Puse un número, uno pequeño, suficiente para un depósito en un lugar real, una cámara que era mía, un año para respirar, una fracción de lo que me debían, una fracción de la fracción. Parpadeó. Había venido dispuesto a defenderse de mí por 6 cifras, y le pedí el precio de un coche de segunda mano. Eso es todo. La sonrisa se desvaneció, seguro, porque una vez firmas, es definitivo. Eso es todo, estoy seguro. Hecho, dijo rápido antes de que pudiera cambiar de opinión. Pensaba que era un tonto, pensó que me había estafado una última vez. La misma mujer suave que firmaba donde estaban las banderas, deslizó los papeles hacia él. Esta vez leí cada página, cada una de ellas, luego firmé donde me dijo mi propio abogado, cogí mi copia y tapé su bolígrafo. Un placer hacer negocios, dijo, reuniendo su carpeta, su empresa, su vida fantasmal de nuevo a su nombre donde yo se lo había entregado. De verdad que lo fue, dije, y lo decía más de lo que él podía imaginar. Se levantó, metió la carpeta bajo el brazo y se detuvo en la puerta como si quisiera echar un último vistazo a la mujer a la que había engañado. No le di nada para leer, al menos eso me enseñó a mí. Se fue, voló solo a casa. Nunca volví a verle. Esto es lo que él no entendió, y yo tampoco. No ese día. Durante 2 años, mi nombre había sido él. Muro entre él y todos los que cazaban lo que había escondido. El día que se lo firmé todo, ese muro se derrumbó. El hombre que no poseía nada en el papel de repente volvió a poseerlo todo. Yo no le hice eso, solo quería que mi nombre fuera de ahí. Lo que pasó después ocurrió como ocurre el tiempo. En otoño llegó una carta, reenviada 2 veces, con el sello de la herencia en la esquina, dirigida al propietario registrado de Coastal Anchor Holdings. El dueño ya no era yo. Escribí ya no en esa dirección y lo dejé de nuevo en la caja sin abrir, lo que fuera que había dentro. Finalmente había encontrado el nombre correcto. Lo hice meses después, de tercera mano, y casi no sentí nada. Un hombre con sobresaliente que solía conocer estaba teniendo un año muy duro. Esperaba que se estuviera encontrando a sí mismo. Me quedé en el pueblo, alquilé una cabaña en la colina verde con luz por 3 lados, compré una cámara que era mía, fotografié casas para el portafolio de Elliot, luego para otros diseñadores,
y después para gente que solo quería que se recordara la cocina de su abuela antes de venderla. Una galería a 2 pueblos de aquí colgó 6 de mis grabados en primavera. La mujer de la furgoneta rota vino a la inauguración y compró uno de los barcos. Amanda puso mi foto del aparcamiento en la pared de la cafetería. La gente pidió comprarlo. No está en venta. Regla de la casa. Elliot y yo vamos despacio. A propósito, los dos, los buenos. Movió una pared de la casa para que mi cuarto oscuro no tuviera ventanas. Cambié de silla 4 en sus casas hasta que la luz es la adecuada. Al final de cada día estamos en par. Conservé mi propio nombre, no parpadeó. Así fue como lo supe. A veces pienso en esa habitación de hotel, la bata, la forma borrosa en la puerta, el pequeño regalo envuelto que dejé en la mesita de noche, atado con la cinta que había enrollado esa mañana tarareando a una esposa que no sabía que estaba a punto de nacer. Me llevó al lugar donde más felices habíamos hecho lo peor que me hizo nunca. Pensó que me estaba enterrando aquí, me estaba plantando. La gente pregunta cómo termina la historia cuando la cuento, esperan la parte en la que me fui a casa, nunca volé a casa. Yo ya estaba allí. Historias como esta dejan atrás algunas verdades silenciosas. Que salir sin montar un espectáculo puede ser lo más ruidoso que hace una mujer, que desaparecer dentro de alguien no es lo mismo que amarlo, y puedes perderte tan lentamente que nunca lo sientes pasar. Que el desconocido que te ve en tu peor momento puede convertirse en toda tu familia, y que a veces el peor día de tu vida es simplemente una puerta que se abre de golpe. Alguna vez algo se ha desmoronado para luego darte cuenta de que te ha liberado. Si te ha gustado esta historia, dale like y suscríbete, y nos encantaría conocer tus opiniones en los comentarios.